Muy buenas tardes, señores estudiantes. Bienvenidos al desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de ciencias sociales. Vamos a ir analizando, vamos a ir viendo una serie de actividades correspondientes a este tema que nos atañen a todos. Es un tema bastante importante en función del desarrollo histórico que se ha venido desarrollando a nivel de nuestra formación eh, como estados independientes, pero antes de ser estados independientes nosotros estuvimos bajo el dominio de un proceso de imperialismo, pero vamos a ver qué sucedió en el mundo durante el siglo XIX y a partir de esos preceptos cómo se desarrolló este proceso que se denominó el imperialismo. Vamos a ir viendo, vamos a ir analizando y en pantalla ustedes pueden ya observar el material correspondientes a su material de apoyo. Y vamos a ver el mundo en el siglo XIX y también el imperialismo. Al estudiar la antigüedad se habla de los imperios, el imperio romano, por ejemplo, luego hablamos del surgimiento del imperio español tras la conquista de América y de otros imperios como el británico o el portugués. A finales del siglo XIX vuelve a aparecer esta palabra, pero con un nuevo significado, pues los historiadores identifican al periodo de entre 1871 a 1914 como la era del imperialismo. En el bloque anterior nosotros ya vimos la lucha por la posesión directa del territorio mundial que se dio a finales del siglo XIX. A veces se confunde ese fenómeno con el imperialismo, pero en realidad fue el preludio del imperialismo el que realmente comenzó como resultado del hecho de que la división del mundo estaba ya completa, estaba ya desarrollada. Vamos a ir viendo, vamos a ir analizando una serie de eventos históricos que se han venido dando hasta proyectarnos en lo que hoy somos. En cuanto a la definición y característica del imperialismo, el imperialismo es una etapa especial del desarrollo del capitalismo. Hay una frase de Vladimir Lenin, líder comunista ruso, que es citado por los historiadores, sean de izquierda o no, la cual dice, si es necesario dar la definición más breve del imperialismo, deberemos decir que el imperialismo es la etapa monopólica del capitalismo. Las cinco características principales de esta etapa mencionada por Lenin en el año de 1916 escribió el libro El imperialismo, etapa superior del capitalismo, para tratar de explicar lo que aconteció. Dentro de estas características se menciona, dentro de este libro se mencionan los siguientes puntos. Por ejemplo, el rol decisivo de los monopolios, la mezcla del capital industrial y el capital financiero, el predominio de la exportación de capitales sobre la exportación de productos, la división del mercado mundial entre monopolios capitalistas en competencia mutua y por último la culminación de la división territorial del mundo. Para ahorrarse costos, mejorar la tecnología y enfrentar la competencia, diferentes empresas pequeñas formaron conglomerados medianos, los que a su vez absorbieron otros conglomerados y empresas para construir grandes corporaciones. La lógica del proceso condujo a estas a formar los famosos cárteles, es decir, arreglos para controlar precios y también mercados sin hacerse daño entre sí. Esta es la característica del monopolio. Pocas empresas que se reparten el mercado absorben o destruyen a las empresas que están en su camino, sea en su territorio o en países extranjeros. De allí en adelante, las multinacionales, empresas que actúan en muchos países, han jugado un papel cada vez más decisivo en la economía mundial hasta ostentar el rol determinante que tienen ahora. Todo este proceso estuvo unido al surgimiento de las campañas anónimas, perdón, de las compañías anónimas, aquellas que en su capital está dividido en acciones que pueden estar en manos de un grupo reducido o venderse públicamente a quienes deseen invertir, para lo que existe la famosa bolsa de valores y el crecimiento de los grandes bancos de depósitos de inversión. Con estos mecanismos, las inversiones en el exterior se cuadruplicaron. Pero hubo una etapa en la cual, especialmente en la formación de la liberación de los Estados Unidos de América, dentro de este precepto y dentro de este proceso de evolución,
Se toma esta gran frase dicho por James Monroe, América para los americanos. Sería una frase en la cual obviamente nos buscaban proteger a los países más debilitados económicamente. Lamentablemente no se dio de esa manera, sino a través de esa forma de pensamiento, lo que buscaron es simplemente oprimir al resto del continente americano. Dentro de estas características, James Monroe, quinto presidente de Estados Unidos durante el año 1817-1825, proclamó en el año de 1823 la tesis de que las potencias europeas ya no debían colonizar las Américas o interferir con los asuntos de las naciones soberanas localizadas en esta región. A cambio, Estados Unidos planeaba permanecer neutral en las guerras entre potencias europeas y en las guerras entre una potencia europea y sus colonias. Sin embargo, si estas guerras posteriores ocurriesen en América, Estados Unidos vería tal acción como hostil. Contra él, este famoso estatuto es conocido como la doctrina Monroe, que se resume en la frase América para los americanos, lo que podría traducirse como en efecto sucedió en América para los estadounidenses. Fue hasta cierto punto una declaración anticipada de que Estados Unidos se convertiría a lo largo del siglo XIX en la potencia hegemónica en el continente y desplazara a Gran Bretaña, combinada con la tesis de destino manifiesto, fue la justificación perfecta para la expansión territorial y hegemonía política. En este sentido, al inicio del destino manifiesto, era la tesis de que Estados Unidos estaba destinado a expandirse desde la costa del Atlántico al Pacífico, expresada por primera vez en un artículo de prensa para justificar la guerra contra México, pero luego la tesis evolucionó para dar argumento en favor de otras adquisiciones como las de Alaska, Hawái, Samoa, Puerto Rico, las semicolonias de Panamá, entre otras. Dicha expansión, decían políticos y periodistas, no solo era buena, sino también obvia, eso quiere decir manifiesta, y certera, eso quiere decir destino. Ahí tienen todas las determinaciones en función de esta gran frase que obviamente permitió o dio paso para que los Estados Unidos también nos invadieran y nos controlaran de cierta manera. Nosotros al momento no somos libres, no tenemos nuestras características propias, sino que es peor económicamente. Estamos bajo la influencia y bajo el control justamente de los Estados Unidos. Vamos a ver a continuación del neocolonialismo al militarismo. Vamos a ver qué pasó con esta fase de la historia. Lamentablemente los grupos de poder han ido cambiando, han ido evolucionando de acuerdo a la historia y de acuerdo a la evolución que ellos han tenido, se han ido repartiendo todas estas actividades. Las riquezas a nivel mundial de los países donde ellos estaban, obviamente, tenían injerencia. Las corporaciones dejaron claro a sus gobiernos que si tenía que haber comercio e inversión fuera de Europa, entonces también era necesario que hubiera un sistema político y legal para protegerlo. Lo mismo sucedió en Estados Unidos y más tarde en Japón. Ya vimos que en África y partes de Asia en el siglo XIX se impulsó el control colonial efectivo. Como no podía ser de otra manera, esta agresiva política llamada neocolonialismo fue una constante fuente de conflicto, innumerables choques y también guerras de mayor o menor montana que mantuvieron ocupados a los continentes en un frenesí por más tierras y más subsidios. La consecuencia fue el crecimiento del armamentismo, cuya fabricación alimentó la expansión industrial, situación que dio lugar a un círculo vicioso: guerra-producción, industria, crisis, guerra. Este proceso adquirió trágica nitidez durante el siglo XX con las dos guerras mundiales que obviamente se desarrollaron, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. En cuanto a los procesos de producción de cada uno de los países, vamos a ver en esta pequeña línea de tiempo cómo se fueron anexando, cómo se dieron las principales intervenciones de Estados Unidos en los diferentes territorios del continente latinoamericano.
Y vamos a ver, en el año de 1845, Texas es anexada a Estados Unidos. En el año de 1855, tras ser invadidos por Estados Unidos, México le entregó el 40% de su territorio, esto es California, México y Arizona. En el mismo año, hasta el año 1857, el estadounidense William Walker y sus filibusteros se apoderan de Nicaragua, es derrotado y por último, en el año de 1876, nueva intervención de Estados Unidos en México, 1898, tras la guerra con España, Estados Unidos se queda con Puerto Rico, Guatemala y Filipinas y como interventor también en Cuba. En el año de 1903, desembarco de Estados Unidos en Panamá, la que poco después proclamaría su independencia de Colombia. En el año de 1905, intervención otra vez de Estados Unidos en República Dominicana. En el año de 1910, desembarcación de marines. En el año de 1941, ocupación de Honduras. Y por último, invasión norteamericana a México durante la Revolución Marxista. Ahí nosotros podemos ver los hechos más relevantes y nosotros podemos observar la mayoría de estos eventos, la mayoría de estas intervenciones de los países, obviamente le interesaba a los Estados Unidos, por eso tuvo que extender sus esfuerzos para podernos revisar, para podernos tratar en función de cómo han ido evolucionando, cómo han ido aplicando determinadas políticas en el territorio americano, cómo han ido ellos prácticamente abusando, explotando todos los recursos de cada uno de los países latinoamericanos. Es por eso que a ellos no les interesa que los países latinoamericanos, por ejemplo, crezcan en la industria, se vuelvan productores, transformadores de la materia prima que cada uno de los países produce, sino necesariamente tenemos que vender a las potencias y las potencias nos devuelven a nosotros como productos elaborados y de esta manera obviamente tienen el control dentro del sector de la economía y sobre todo del comercio. En cuanto a la intervención de América, perdón, el intervencionismo en América Latina, por el contrario, había ya un sistema legal que era suficientemente estable para que prosiguiera la intervención y el comercio. La intervención abierta de Gran Bretaña fue pocas veces necesaria. Fue lo que se conoce como la diplomacia de las cañoneras, que nosotros ya vamos a estar hablando más adelante cómo se determina eso. Es decir, el envío de algunos barcos para bloquear el principal puerto y obligarlos a que las cosas se hicieran en beneficio de los intervencionistas o comerciantes británicos. Ocurrió en Buenos Aires en el año de 1808, en Nicaragua en 1841, 1848, a lo largo de la década de 1850 y la nueva en el año de 1874. Con más frecuencia fue suficiente ejercer presión diplomática o facilitar armas y financiamiento a sus aliados, como en las guerras de Paraguay y del Pacífico. Lo mismo hizo Estados Unidos, financiamiento a armas y diplomacia de las cañoneras, sobre todo conforme crecía la flota. Varias veces hizo presentaciones en los puertos de América Latina para presionar a favor de sus intereses. Obviamente tienen ustedes que analizar la línea de tiempo que habíamos visto anteriormente en función de este último diálogo. Aquí nosotros podemos observar, obviamente en esta última parte de la producción, de todo, tanto carne, leche, una serie de productos que se obtiene a partir del ganado vacuno, obviamente es lo que puede pasar. ¿Cuál es la injerencia y la importancia en el mercado internacional? Señoras y señores, ha sido un gusto haber compartido con ustedes. De esta manera estamos ya llegando al final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con todos ustedes. Me despido, no sin antes desearles que tengan una feliz noche y nos estaremos viendo hasta el día de mañana en la clase correspondiente a las materias que nos toque el día de mañana. Creo que es ciencias naturales lo que nos toca. Entonces, señores y señores, un gusto haber compartido con ustedes. Me despido de todos ustedes. Que tengan una excelente tarde.